Más que un programa, es palabra de Dios revelada, palabra viva, palabra que sacia el alma, predicada por el pastor José Alberto Panameño. Bienvenidos a un oasis en el desierto. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta maravillosa tarde. Es un privilegio poderles saludar y desearle pues todas las bendiciones de parte de mi Dios. Vamos a continuar con nuestra materia, la materia de teología ministerial. Y hoy pues corresponde el tema el ministro y la predicación. Ese es el tema. Por motivo de fuerza mayor no había podido realizar el video, pero hoy pues tenemos la oportunidad de realizarlo y transmitir lo que es la enseñanza. Así que vamos a estar hablando sobre el ministro y la predicación. En otras palabras, estaremos hablando del púlpito. Estaremos hablando del mensaje que el pastor o los líderes o algún hermano que tenga la oportunidad de predicar, ¿cuál debe de ser el mensaje que se debe de transmitir a través de los púlpitos? Porque lamentablemente ahora los púlpitos están siendo usados con otros fines que la palabra del Señor no avala, no aprueba. Entonces creo yo que es muy necesario hablar de el ministro y la predicación. ¿Cómo el ministro o qué debe de predicar el ministro? ¿Qué debe de enseñar? ¿Dónde debe de basar su mensaje? ¿Dónde debe de basar la enseñanza que él debe de predicar? Así que no se le olvide, estaremos viendo el ministro y la predicación. Y ahí pues ustedes lo tienen en su folleto, ahí ustedes lo pueden estudiar también. Y yo pues voy a ir leyendo y ustedes ahí con su cuaderno, el folleto en la mano, la Biblia que es fundamental, no podemos dejar la Biblia fuera. Ahí usted pues puede seguir la clase. Vamos a comenzar, hermanos, con una pregunta importante. Hay una pregunta fundamental que todo cristiano verdadero, todo cristiano que trate de agradar a Dios debe de realizarla. La pregunta es esta, mire, amados hermanos. La pregunta es, ¿cuál es el gran tema del púlpito? Bueno, entonces, ¿cuál es el gran tema del púlpito? Esta es la pregunta fundamental en este estudio. ¿Cuál es el gran tema del púlpito? O sea, ¿qué se debe de predicar en el púlpito? ¿Qué se debe de enseñar en el púlpito? Y creo que para poder contestar a esta pregunta tenemos que hacerlo en la Biblia. Primera Corintios capítulo 1, el verso 23 estaremos leyendo. Oiga lo que la palabra del Señor dice en Primera Corintios capítulo 1, verso 23. Esto es para contestar esta pregunta. ¿Cuál es el gran tema del púlpito? Porque ahora en los púlpitos se oyen muchas cosas que no son el verdadero mensaje, que no es la verdadera palabra que debe de predicarse desde un púlpito. Un ministro debe de preocuparse por predicar el tema más fundamental, el tema más grande que hay dentro de la Biblia. Está en Primera Corintios capítulo 1, el verso 23. Y el apóstol Pablo escribía lo siguiente. Y dice así, mire. Mas nosotros, oiga esto. Póngale atención al texto, lo que dice. Mire. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Pero quiero que oiga lo que dice el apóstol Pablo.
mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto quiere decir que el tema principal del púlpito, o por decirlo como la pregunta que nos hemos formulado, el gran tema del púlpito es nuestro Señor Jesucristo. Él es el tema principal de los púlpitos. Es más, desde los púlpitos lo único que se debe de predicar es a Cristo Jesús. Todo mensaje, toda enseñanza tiene que estar enfocada, direccionada a que el pueblo, a que las personas, la gente conozca a Cristo Jesús. Este es el gran tema de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que toda predicación genuina tendrá relación efectiva con Cristo Jesús. Los temas del predicador son esencialmente los mismos en todos los siglos y por todos los siglos. Ahora, ¿por qué? Porque las necesidades de las personas son las mismas. Oiga esto, lo que le estoy diciendo. Los temas de los predicadores son esencialmente los mismos en todos los siglos. Desde el día que la iglesia hace su aparición allá en Pentecostés o antes del Pentecostés, hace su aparición visible hasta el día de hoy, los predicadores tenemos los mismos temas, los mismos mensajes, el mismo mensaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque las necesidades del pueblo son las mismas. Las necesidades de las personas no han cambiado, son las mismas necesidades del pueblo. De cómo son las mismas necesidades, son los mismos mensajes los que tenemos que predicar. Ahora, en primer lugar tenemos que ver, hermanos, ¿qué es predicar? Esa palabra hay que definirla bien. ¿Qué es predicar? Y predicar es la proclamación de la verdad de Dios por medio del hombre a su semejante. Le vuelvo a repetir. Es la proclamación de la verdad de Dios por medio del hombre a sus semejantes. Esto quiere decir la verdad de Dios proclamada por un hombre hacia otros seres humanos. O sea, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la verdad de Dios proclamada por un hombre hacia otros hombres, por un ser humano hacia otros seres humanos. ¿Por qué? Porque esa es la manera en cómo Dios le habla al ser humano, usando un hombre o una mujer, un ministro, un líder, un diácono, una persona, para que le lleve el mensaje, para que le proclame la verdad a otro ser humano como él. Eso es predicar, compartir, proclamar la verdad de Dios, no proclamar sus ideas, no proclamar sus argumentos, no proclamar sus pensamientos, no, es proclamar la verdad de Dios. Ahora, la predicación es una manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito y por medio del verbo hablar. Recuérdese esto, la palabra verbo es una palabra griega que lo que significa es palabra. Cuando nosotros decimos la predicación es una manifestación del verbo, oiga, una manifestación del verbo encarnado. Aquí el verbo encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Y eso usted lo puede corroborar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14. Ahí usted ve que el verbo se hizo carne. Entonces, la predicación es una manifestación del verbo encarnado. O sea, manifestamos al verbo encarnado. Y el verbo encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Pero oiga esto, desde el verbo escrito, vuelvo a repetir, recuerde,
la palabra verbo es una palabra griega que significa palabra. Entonces tenemos dos verbos, tenemos el verbo encarnado y el verbo escrito, que sería el verbo encarnado es Cristo Jesús y el verbo escrito sería la palabra de Dios. Ahí tiene ya dos cosas. Tiene el verbo encarnado, que es Cristo, siendo proclamado desde el verbo escrito, que es la palabra de Dios, y por medio del verbo hablado, que son las palabras que salen de la boca de los ministros, de los predicadores, de los enseñadores. Espero que haya quedado claro. Tenemos tres verbos: el verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo; el verbo escrito, que es la palabra de Dios; y el verbo hablado, que es nuestro lenguaje, nuestras palabras. Entonces, cuando nosotros proclamamos o cuando predicamos, estamos hablando del verbo encarnado desde el verbo escrito, usando como medio el verbo hablado. Entonces, eso es la predicación. Pero también dentro de la predicación juega un papel importante una palabra bien fundamental, y es la palabra homilética. Homilética. Ahora, ¿qué es la homilética? La homilética es el arte de elaborar sermones y predicarlos ordenadamente. Esa es homilética. Dentro de la predicación juega un papel importante esta palabra muy necesaria en los ministros, muy necesaria en los predicadores, en los pastores, que es la homilética. Es predicar ordenadamente, es elaborar un bosquejo de manera ordenada, de manera detallada, llevando un orden desde su tema, su texto, su introducción, el cuerpo del mensaje, los puntos importantes, los literales, una conclusión, un mensaje bien ordenado. El predicador, el hermano, la hermana, el líder, el diácono, el ministro, tiene que ser ordenado a la hora de compartir la palabra de Dios, porque un mensaje ordenado, una palabra, un sermón bien ordenado, el pueblo lo entiende mejor, el pueblo lo digiere mejor. Pero si nosotros tomamos la Biblia y, como muchos dicen, bueno, yo voy a predicar pues aquí donde me apunte el dedo, ¿verdad? Yo voy a abrir la Biblia y donde él abra ahí voy a hablar. No, esos son ministros desordenados. Esos son ministros que no han entendido el verdadero llamado. El verdadero llamado que ellos deben de tener, que es proclamar a Cristo Jesús desde el púlpito. Es proclamar el verbo encarnado, desde el verbo escrito, con el verbo hablado. Pero hacerlo de manera ordenada, de manera que el pueblo entienda, de manera que la gente diga: esa palabra era para mí, ese mensaje me llenó, esa palabra era la que yo estaba necesitando, es la que yo esperaba en este momento en el cual estoy. Pero si usted es desordenado, si usted dice: no, yo voy a predicar donde me apunte el dedo, voy a hablar lo que yo quiera, créame que no va a edificar al pueblo. El pueblo no va a entender, el pueblo no va a ser edificado, el pueblo no va a ser consolado, el pueblo no va a ser exhortado, el pueblo no va a madurar en su vida. Por eso es necesario dentro de la predicación la homilética. ¿Por qué? Porque el predicador debe utilizar toda clase de conocimiento en la elaboración de su mensaje. Cuando usted oiga personas que dicen: no, es que no hay que estudiar, no hay que prepararse, no hay que leer, porque la letra mata. Esa es una mala expresión, porque cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, no está hablando del estudio, no está hablando de los institutos, no está hablando de la preparación que los pastores y los ministros deben de tener. Está hablando de la ley, porque en verdad la ley mataba, porque el que no cumplía la ley, él tenía que morir. Solamente se salvaba o se podía salvar
aquella persona que cumplía la ley. Por eso la letra mata. ¿Por qué? Porque la ley, si no se cumplía, lo tenían que matar. Por eso hay que darle gracias a Dios que trajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. La ley ya no nos puede matar porque Cristo la cumplió. Y si ahora la cumplimos nosotros, es porque la cumplimos en Cristo Jesús. Pero el pastor, el ministro, el líder, debe de usar todos los conocimientos posibles. Todos los conocimientos que él pueda usar, que él pueda adquirir, porque le debe de transmitir conocimiento al pueblo. Debe de transmitirle a la iglesia conocimiento. Porque un pueblo que no tenga conocimiento le puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel cuando la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿cómo, hermanos, cómo adquirir esa abundancia de conocimiento? O sea, que el ministro debe de tener. ¿Cómo adquirimos esa abundancia de conocimiento? Y puede sonar un poco grotesco, pero le voy a decir algo. Del aire no le va a caer el conocimiento. Esa es mentira. Tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que estudiar. No es como muchos dicen: abre tu boca que yo la voy a llenar. El Señor no llena bocas con cerebros vacíos. Usted tiene que llenarse de conocimiento, adquirir conocimiento para transmitirle al pueblo un mensaje que sea de mucha bendición. Entonces contestemos la pregunta: ¿cómo adquirir esa abundancia de conocimiento? Cada ministro debe tener gran cuidado de conseguir abundancia y variedad de materiales e ilustraciones. Y los mejores medios para poder hacer esto, en primer lugar, sería un estudio constante y cuidadoso de la Biblia. Oiga esto: un estudio constante y cuidadoso de la Biblia. Si leemos Juan capítulo 6, el verso 63 nos dice de la siguiente manera. Oiga lo que dice Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El ministro lo primero que tiene que hacer es un estudio constante y cuidadoso de la Biblia. El sermón debe de estar lleno de los pensamientos de Dios. El sermón debe brotar de la fuente infinita y no de la fuente finita. Entonces, ¿dónde están los pensamientos de Dios? Allá en el profeta Isaías decía: es que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. ¿Dónde usted puede encontrar los pensamientos de Dios? Aquí, mire, aquí lo tiene, mire. Los pensamientos de Dios están en la palabra escrita. Usted quiere conocer qué piensa Dios de algo, aquí en la palabra del Señor usted lo puede encontrar. No es tanto las ideas de uno, no es tanto los argumentos humanos, no es tanto las ideas humanas, sino hacerle un estudio constante y cuidadoso de la Biblia. Tomando referencia a uno de los predicadores de antaño, predicadores de siglos pasados, él decía que la Biblia se tenía que leer con lupa, buscando detalles, buscando cositas que otros no ven, buscando revelación en ella, buscando algo escondido allí, que no está por encimita, sino que hay que hacerle un estudio cuidadoso, detallado, con lupa, allí buscando en ella lo que usted quiere descubrir en esta palabra del Señor. Otra manera de poder adquirir este conocimiento es una rica experiencia personal.
la experiencia en la vida cristiana es muy importante a la hora de predicar, porque no habla desde la teoría, sino habla desde lo vivido, desde lo que ya él ha vivido, de lo que ha pasado, de lo que ha caminado, de lo que ha transitado en la vida él. Por eso es importante la experiencia en los ministros. También podemos tener conocimiento viendo el estado espiritual del pueblo. O sea, un conocimiento íntimo del estado religioso de los individuos o de las personas que componen la congregación en la que pastoreamos o donde estamos ministrando o donde somos líderes. Es necesario, miren, hermanos, es necesario conocer el estado de las ovejas. Así dice el libro de Proverbios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, porque cuando conozca el estado de sus ovejas, entonces usted va a saber cuál es la necesidad del pueblo. Y en base a la necesidad que el pueblo tiene, en base a eso, usará, predicará mensajes para el pueblo y sus diferentes necesidades. Otra manera de poder adquirir conocimiento es una lectura de obras que contienen sermones de ministros que sobresalieron en el arte de la predicación. No me gusta cuando los pastores dicen: no, yo no leo sermones de otros. A mí los sermones de otros a mí no me gustan, a mí los míos me gustan. Miren, amados hermanos, en lo largo del cristianismo, que llevamos 2000 años de cristianismo, 2000 años, han habido hombres y mujeres que han sido expertos, que han sido diestros para la elaboración y la predicación de sermones. Que cuando uno lee estos sermones de estos hombres del ayer, hombres de Dios, hombres consagrados, hombres santos, y lee los mensajes, lee la palabra, lee los sermones que ellos predicaron, uno se queda admirado. Y no solo admirado, aprende mucho uno. Lea los sermones de estos grandes hombres. No se diga, no sea como aquellos hermanos que dicen que no leen sermones de otros, que ellos no andan estudiando a otros. No, el ministro debe de leer buenas obras, debe de leer buenos libros. Libros grandiosos tiene que leer. Libros de Spurgeon, de Jonathan Edwards, de Juan Crisóstomo, que le decían el boca de oro porque hablaba con elocuencia. Tiene que leer libros de Clemente, de Orígenes, de Atanasio, de Juan Wesley, de esos hombres de Dios que meditaban en las Escrituras y Dios les abría grandes revelaciones. Si usted quiere adquirir conocimiento, lea, y lea mucho. Lea obras teológicas, lea obras de un peso teológico extraordinario, tremendo, y usted va a ir adquiriendo conocimiento. Y mire, el conocimiento suyo va a crecer, se va a enriquecer su conocimiento. Y si usted enriquece su conocimiento, también va a enriquecer su léxico, su manera de hablar. Y el pueblo le va a gustar cuando usted predique, cuando usted enseñe, cuando usted comparta esa palabra, cuando compartamos a nuestro Señor Jesucristo desde el púlpito de una manera sabia, de una manera elocuente, de una manera teológica, de una manera profunda, de una manera llena de revelación de la palabra de Dios. También podemos adquirir conocimiento manteniendo un archivo de asuntos, pensamientos e ilustraciones, ya sea que las hayamos oído o que Dios las reveló a nosotros mismos. Por ejemplo,
Cuando a usted se le viene a la mente algún pensamiento, alguna idea, usted anote, mire, ande una agenda, ande un cuadernito, ande un lapicero, y eso pues le va a ayudar mucho. Miremos, amados hermanos, otro punto importante, y es los asuntos del sermón. Aquí lo vamos a poner, mire, los asuntos del sermón. Entonces, otro punto importante son los asuntos del sermón. Cuando hablamos de los asuntos, podríamos hablar de los temas, de los variados temas que se deben de enseñar desde el púlpito. Y miren, amados hermanos, estos asuntos del sermón van variando o pueden variar. Estos asuntos del sermón pueden dividirse en tres categorías. La primera, tenemos que predicar sermones doctrinales. Estos son temas fundamentales para el pueblo. Tiene que haber un día donde se le instruye en la doctrina al pueblo de Dios. Tiene que haber doctrina. Ahora, ¿cuáles son los temas doctrinales? Son aquellos donde se explica las doctrinas de la Biblia. Como por ejemplo, usted conoce muchas doctrinas, pero yo le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la doctrina del pecado, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la convicción, la doctrina del pacto, la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la Santa Cena, la doctrina del lavacro de pie, la doctrina de las cosas futuras, toda la escatología, el milenio, el arrebatamiento de la iglesia, que ahora se duda de él, que ahora se cuestiona el arrebatamiento. La iglesia tiene que conocerlo. Para eso hay que predicar sermones doctrinales, sermones donde se enseñe la doctrina al pueblo de Dios. No solamente sermones bonitos, sermones para halagar a la gente, no, sermones doctrinales donde el pueblo sepa por qué se cubre la cabeza, sepa el pueblo por qué hace el lavacro de pie, que el pueblo sepa por qué hace pacto, que el pueblo sepa por qué hacemos Santa Cena y por qué la hacemos de esa manera. Son temas doctrinales que el ministro tiene que enseñarlo, que el pastor tiene que transmitirlo, el gobierno teocrático, el mensaje profético tiene que transmitirse. Para eso están los sermones doctrinales. ¿Qué más? Podemos hablar, también podemos hacer sermones, mire, sermones experimentales. Sermones experimentales. Bueno, ¿cuáles son esos? Son los que llevan al oyente al examen propio y describen el carácter del hombre. Son aquellos sermones donde el ministro le hace ver al pueblo a que tiene que hacerse un autoexamen, tiene que revisarse. Y eso hay mucho en la Biblia. Podemos usar grandes hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento para hacer sermones experimentales, como por ejemplo la experiencia de David cuando pecó, o la experiencia de Sansón, cómo fue decayendo en su vida espiritual. También puede hablar de la vida de Enoc, una vida íntegra, santa, que caminó con Dios, y preguntarle al pueblo: ¿estará caminando usted con Dios? Y así. Y por último, hermano, en este punto importante, podemos hablar de los sermones prácticos. Ahora, ¿qué son los sermones prácticos? Bueno,
Los sermones prácticos son aquellos que señalan los deberes de los cristianos, porque todos los hijos de Dios tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. El problema de muchos cristianos es que les gustan los derechos, les gusta que les cumplan sus exigencias, les gusta que les cumplan sus derechos, pero se le olvida a ese hermano que tiene una responsabilidad. Estos sermones, sermones prácticos, sirven para enseñarle al pueblo aquellas responsabilidades que adquiere como hijo de Dios. Son aquellos sermones donde se habla de la integridad, que cómo se ha perdido, no solamente en el ámbito secular o mundano, sino aún dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos ministros, dentro de los mismos pastores. Hemos perdido la integridad y hay que enseñársela al pueblo, hay que enseñársela a la iglesia, la integridad. Hay que enseñar la fidelidad. Son sermones prácticos. Cuando enseñamos la fidelidad, el amor, la unidad, todos esos sermones prácticos, por eso se le llaman prácticos, porque son para que el pueblo los lleve a la práctica, los lleve a la vida diaria. Es para que el pueblo traslade su cristianismo, no solamente adentro del templo, sino en el trabajo, en la calle, en los buses, en la escuela, en su hogar. Para eso sirven los sermones prácticos. Y creo que tenemos esa responsabilidad, amados hermanos, ministros del Señor. Tenemos esa responsabilidad. Bueno, amados hermanos, estos son los asuntos de los sermones. Mire, estos son los asuntos que podemos usar a la hora de hacer un sermón. Podemos usar sermones doctrinales, sermones experimentales y sermones prácticos. Estos tres asuntos podemos usarlos, hermanos. Podemos. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos una sugerencia en la elección de los asuntos del sermón. Y es que el sermón debe de adaptarse a la condición existente de la congregación. O sea que el sermón tiene que ser un sermón, primero, que la congregación lo entienda. Segundo, que la congregación lo lleve a la práctica. Por eso no podemos hablar de cosas que la iglesia no entiende y que la iglesia no lo va a poder poner en práctica. Tenemos que apegarnos o conocer, mejor dicho, el auditorio donde estamos predicando. Conocer a la congregación. Y digo esto porque esto requiere humildad. Porque a veces, por querer apantallar, por tratar de ser una eminencia, se nos olvida que dentro del pueblo hay gente que no ha estudiado, hay gente que no es preparada. Y a ellos que no son preparados y ellos que no son estudiados, tienen que entender el mensaje también, tienen que entender el sermón. No es solo ponerse a hablar para los intelectuales, sino para todo el pueblo. Ahí tiene gente preparada, pero gente que no es preparada. Gente que tal vez hizo primero, segundo, tercero o hasta sexto grado, pero gente que es analfabeta, que no sabe leer. Y para eso está el ministro, para enseñarle, para transmitirle una palabra y que lo entienda. Por eso, ministro, tiene que conocer su congregación, tiene que conocer bien su iglesia. Y la otra recomendación o sugerencia a la hora de elegir el asunto del sermón es, hermanos, que cada asunto debe elegirse con oración ferviente por la dirección divina. Tiene que pedirle la dirección a Dios. Tiene que orar fervientemente
y preguntar, Señor, ¿cuál es la palabra que el pueblo necesita ahora? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para la iglesia? Bueno, amados hermanos, hemos llegado casi a la conclusión y tenemos pues el último apartado, el último punto que vamos a tocar en esta enseñanza, y es la predicación debe ser variada. Ese es el último punto, el último apartado que vamos a tocar. La predicación debe de ser variada, de una manera diferente. Y para eso usted pues ya ha estudiado, ha leído y conoce las diferentes clases de sermones y los pone en práctica. Por ejemplo, usted puede usar el sermón textual. El sermón textual es el sermón donde se ocupa nada más un verso. A lo sumo, dicen algunos que se podrían usar dos, pero lo legal es que un sermón textual solamente debe de usar un solo verso. Y mire, en la Biblia, en la palabra de Dios, usted tiene versos que ellos mismos le dan los puntos, que ellos mismos le dan todos los puntos que usted tiene que desarrollar. Le voy a poner un solo ejemplo de un sermón textual. Un sermón textual lo podemos sacar de Nahum, capítulo 1, el verso 7. Se lo voy a leer y mire cómo un sermón textual lo podemos sacar de un solo versículo, un sermón, y el mismo texto nos da los puntos importantes. En Nahum, capítulo 1, verso 7, dice así, mire, Jehová es bueno. Mire, ahí tiene la primera parte. Jehová es bueno. Oiga el segundo punto, fortaleza en el día de la angustia. Ahí tiene el segundo punto, mire, de un solo verso, de Nahum capítulo 1, verso 7. Y el tercer punto, mire, conoce a los que en él confían. Ahí puede ver que Nahum capítulo 1, verso 7 me da a mí la pauta para hacer un sermón textual con tres puntos importantes. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Otra clase de sermón que podemos usar a la hora de predicar es el sermón tópico. Tópico quiere decir tema. Aquí usted busca un tema de cual usted quiere hablar, qué sé yo, del amor, de la justicia, de la integridad, del perdón, de la ayuda. Bueno, un tema, busca un tema y busca un texto de la palabra de Dios y ahí hace su sermón. Y ahí puede usar cuanto texto usted mire conveniente usar. Y por último, hermanos, podemos usar el sermón expositivo. Este sermón expositivo tiene unas características muy hermosas. Fuera importante, hermanos, que se conociera sobre ese tema, que se conociera sobre el sermón expositivo, porque el sermón expositivo tiene algunas características que son muy lindas. Entre ellas, usted agarra una porción de la Biblia. Miren, hermanos, no vayan a confundir. Cuando la gente oye sermón expositivo, la gente cree que es agarrar un texto y comenzar a exponerlo. No es tan sencillo eso. El sermón expositivo es, entre otras características, es primero usted toma el texto
el pasaje bíblico, qué sé yo, 3, 4, 5, 6 versículos. Y una de las características que tiene el sermón expositivo es que tiene que usar de 4 a 5 versos y los puntos importantes tienen que salir de esos versos. Y otra característica importante que tiene el sermón expositivo es que si usted leyó 5 o 6 versículos, tiene la responsabilidad de explicar y aplicar los 5 versículos al pueblo de Dios. Por eso dicen algunos expertos que el mejor sermón para ser predicado es el expositivo. Es importante que todo ministro o líder que desea tener éxito en el ministerio de la predicación tiene que esforzarse por cumplir con las exigencias que antes se han mencionado. Y quizás, hermanos, no puedo cerrar esta enseñanza sin decirle o hacerle ver que un ministro, para tener éxito en la predicación, tiene que ser un ministro de oración, un ministro que busque la gracia, el poder, la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos amados, hemos llegado hasta el final de la clase. Muchas bendiciones para todos y que Dios colme de ricas y abundantes bendiciones sus vidas. Bendiciones.